venir. Revelación, tu voz está sobrepasando mi razón. Mi fe viene de Dios, la eternidad, lanzándome hacia lo sobrenatural. Espero lo esperado, lo inesperado, lo por encima, más allá tú vas. Espero lo esperado, lo inesperado, lo por encima, más allá tú harás. Amén. Diga conmigo, somos la casa de mi casa Padre, de mi Padre, un lugar un lugar de de restauración. restauración. En la casa de mi Padre, En la casa de mi Padre, en la casa de mi en Padre, la casa de mi Padre hay hay abundancia abundancia de pan. Lucas capítulo 18. Evangelio según San Lucas 18, del versículo 9 en adelante dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros, como aquellos mundanos, hijos del diablo, hombres ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano, que ni se baña bien. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio ¿a quién? A mí, pecador. Que Dios nos hable en esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? Que Dios nos hable en esta mañana. Sé propicio a mí, pecador. Sé propicio. Haz algo. Sé propicio a mí, pecador. Yo quiero que usted levante la mano derecha y diga conmigo: sé propicio a mí, pecador. Recuerde que somos pecadores. La diferencia es que tenemos el pacto de Cristo sobre nosotros. Que no se nos olvide de dónde nos levantó el Señor. Eso nos ayuda a mirar con más sencillez, a no juzgar a otros sin mirar a nosotros mismos, a no olvidar la imagen que teníamos en el espejo espiritual. Dice la palabra, dice la Escritura, que él no quería ni siquiera, pero dice el versículo 14, dice: os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Usted vino a la iglesia hoy, usted ofrendó, cantó, adoró, pidió perdón. Bueno, el que pide perdón, usted se va para su casa. Aquí todo bien, acá arriba y abajo bien, pero falta al ver cómo te vas para tu casa en referente a Dios. Si se va justificado en lo que clamaste, si la justicia divina recibió tu alabanza, tu adoración, si la santa cena que tomaste, las promesas se cumplen. Y mira esta versión lo que dice. Dice esta versión, dice: cuando terminó de contar esto, les aseguró que cuando, dijo a aquellos hombres: les aseguro que cuando el cobrador de impuestos regresó a su casa, Dios, ¿qué? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos toman esta palabra? ¿Cuántos dicen amén? Digo, ya Dios, diga, ya Dios me ha perdonado. Dale un aplauso a Él, dáselo a Él, dáselo. Por eso pueden criticar el cristianismo. Mira aquello. No importa, yo vengo a su casa porque sé que algo pasa cuando vengo a su casa. Algo pasa conmigo, por eso no me puedo dejar de congregar. Y dice, pero el fariseo no, porque los que se creen más importantes que los demás son los menos valiosos para Dios. En cambio, los más importantes para Dios, ¿quiénes son? Y tenemos que ser humildes. Pasamos ese texto, el título de este mensaje: ni tan bueno ni tan malo. Si puede, repita conmigo: ni tan bueno ni qué. Y yo quiero llegarle rápido a lo que quiero hablarle hoy.
Todos sabemos que es la misericordia de Dios, que es la gracia, que es el perdón. Y uno dice, Señor, ¿pero por qué? Hay gente que la misericordia de Dios, hay otros que no. Y sentimos que a otros las cosas se las cobran más altas. Y tú, pareciera que me las cobran a mí todo. Hablaba con alguien esta semana y me decía, es que yo soy bueno. Y yo, no digas que eres bueno. Dile que tratas de hacer lo correcto para Dios. Porque no podemos estar diciendo nosotros que somos los buenos. Nosotros podemos jactar, yo soy buen esposo, buena esposa. Bueno, tratamos de hacer lo mejor posible para ser el mejor cónyuge, el mejor hijo. Y no es que la palabra bueno sea malo, me refiero a bueno en el sentido de que no hay nadie que nos iguale. Porque no es que el decir bueno sea pecado o malo, no. Entienda, quiero hacerme entender en la expresión de creer que tú eres lo máximo. Y no, lo máximo de nosotros es lo que Dios hace a través de nosotros. Y en este tema que he titulado Ni tan bueno ni tan malo, vamos a ver, ¿verdad? ¿Por qué funciona en otros? ¿Qué funciona? Me refiero a la misericordia, a la gracia, el perdón. ¿Y por qué en otros no? ¿O por qué de pronto en mí no? Y en el primer punto en esta mañana vamos a ver misericordia y gracia divina. ¿Por qué la misericordia de Dios? Pastor, en otros funciona, en mí no funciona. Decimos que no funciona, pero yo creo que todos los que estamos acá hoy vivos y en la casa de Dios es por su misericordia. Es por su misericordia. ¿Cuántos lo creen? Por su misericordia. Es su misericordia que nos permite estar acá. Es su misericordia. Es su misericordia. ¿Qué es la misericordia? Regalo inmerecido de Dios cuando no nos da el castigo que merecemos. Tiene que saber qué es la misericordia. Regalo inmerecido de Dios que no nos da el castigo que tú y yo merecemos. Que tú y yo merecemos. Eso es misericordia. Yo hice esto tan malo, pero Dios no me paga como yo lo hice. Eso es misericordia. Por eso dice la Biblia, nueva cada mañana son tus misericordias. Diga conmigo, en este semestre. Diga, en este semestre yo declaro que en mi vida y en mi familia nueva cada mañana son sus misericordias. Que cuando vayas viajando, cuando vayas por acá, por allá, y Satanás quiera cobrarte lo malo, se muestre la misericordia de Dios. Que cuando alguien te maldiga, te desea algo malo, se muestre la misericordia de Dios. Sí lo merece, pero se muestra la misericordia de Dios. Y dice la palabra que, ese misericordia. ¿Y qué es la gracia? La gracia de Dios es cuando Dios, ¿ve bien? Cuando Dios por fe, ¿verdad?, te da una virtud sin esperar nada a cambio. ¿Cómo así, pastor? La gracia de Dios es que Dios te da un trabajo a ti y tú no lo pediste, te lo dio. Es como cuando alguien te regala algo y no estás cumpliendo años. Ve, me regalaron esto. Dios te da algo por su gracia. Por eso el servir a Dios aquí es por su gracia. Ninguno merecemos servir a Dios. Ni yo predicar en este altar, ni ustedes cantar, nada, ni ustedes estar aquí, nada. Ninguno merecemos ni siquiera llamarnos hijos de Dios. Somos hijos de Dios por su gracia. Él nos da por su virtud, nos da esa función. Entonces, pastor, ¿qué pasa? En dos personajes, Saúl y David. ¿Por qué en Saúl y David la misericordia y gracia de Dios fueron diferentes? Escúcheme bien. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué en Saúl y David la misericordia y la gracia de Dios se movieron de una forma tan diferente? Y tú puedes decir, bueno, ¿y por qué en mí y por qué en aquel no? O sea, que eres más malo que el diablo, dices tú, porque tú siempre te crees más bueno. Si aquel no es hijo del diablo, pero es casi hermano. ¿Por qué? Saúl y David. ¿Quién pecó más?
de los dos, humanamente hablando, David. Pero ¿por qué en David la misericordia y gracia se movió diferente en la vida de Saúl? Vamos rápido a la palabra. Dice, 1 de Crónicas 13:3, dice: y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho ¿qué? Caso de ella. ¿Qué era el arca? La presencia de Dios. La diferencia era que Saúl le gustaba la presencia de Dios para que oraran por él, pero no invertía tiempo orando. Saúl no invertía tiempo adorando. No. Que un clamor. Aprendes un canto. ¡Hombre! Saúl le gustaba leer la Biblia, que le profetizaran, pero el pedir la cobertura de Dios le era innecesario. Se podía saber cualquier canción Saúl, tanto que cuando le cantaban Saúl hirió a los miles, le gustaba esa canción a Saúl. Pero casi invertir tiempo en Dios, en importarle cómo terminó el día con Dios, y dice: ¿será que yo pequé hoy con Dios? Voy a hablar con el Señor, perdóname. No, le da lo mismo. La diferencia, miren cómo está la diferencia. Dice esta versión, dice la versión: es hora de traer de regreso el arca de nuestro Dios, porque la descuidamos durante el reinado de Saúl. Se descuidó. Cuando tú descuidas la presencia de Dios, te da lo mismo si Dios te habla en la iglesia o no te habla. Te da lo mismo. ¿Crees que el cantar es para me coloco en pie para que el de al lado no diga que yo me quedé flojo? Levanto las manos para que no digan que yo no adoro. No lo haces en ese acto de fe. Era diferente. Y siendo que los dos eran creyentes, Saúl y David, creyentes, levantados en la ley mosaica. A los 5 años se sabían toda la Biblia de memoria. Dice, sigue diciendo, 1 de Samuel, hay otra versión, ¿verdad? Biblia de las Américas, ¿verdad? Dame otra versión. Dice: y traigamos a nuestro lado el arca de nuestro Dios, porque no la consultamos en los días de Saúl. No la consultamos. Tú dices: voy a trabajar. Le pediste dirección a Dios. No, Dios sabe. Voy a comprar esta casa, voy a comprar este carro, voy a invertirte dinero acá. Le pediste, oraste a Dios. No, ¿para qué? Todo quiere meter a Dios. Ahí está. Está el asunto. Seguimos. Dice 1 Samuel 13:10. Dice: y cuando él acaba de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Saúl no le daba mucha relevancia a la presencia de Dios. No es que no gustara, no le daba la importancia. Como cuando llegamos a la iglesia y decimos: ya terminaron de cantar, ya se acabó esa bulla. No, yo vengo a escuchar la palabra. Hombre, apague y vámonos entonces. Y Saúl, en su vida de arrepentimiento, no era el mejor. David le echaba las culpas a los demás, nunca reconocía su error. Y si nosotros en esta vida, en todo lo que emprendamos, vamos a buscar culpables y no asumimos nuestra responsabilidad delante de Dios, no hay arrepentimiento pleno. Mira lo que dice la palabra. Dice 1 Samuel 13:10, dice: y cuando él acaba de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Dice el 12. El 11 dice: entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Mismas. O sea, él no le importó, no reconoció su debilidad. Y dice el 12, me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofreció holocausto. No le tocaba hacer eso. Dice el versículo 13: entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Dice el 14, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová te ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo.
porque no has guardado lo que te mandó. Y miren cómo responde el 15. ¿Qué dice el 15? Y levantándose Samuel subió a Gilgal, a Gabá de Benjamín. ¿Y Saúl qué? ¿Qué hizo Saúl? Saúl le dio lo mismo. Le dijo Samuel: ve, Dios, hiciste esto, actuaste locamente. ¿Cómo hablaste esto? ¿Por qué te metiste con él? ¿Por qué hiciste eso? No tenías que hacer eso, no tenías que orar por esta persona, no tenías que tomar funciones que no eran tuyas. ¿Y qué dijo Saúl? Dios dice que va a hacer esto y esto. Ah, bueno, comenzó a contar a la gente y se fue a la guerra. Le dio lo mismo. Le dio lo mismo. A su nombre. Dice que subió a la guerra, le dio lo mismo. Para él el arrepentimiento era algo que Dios lo sabe. Dice la palabra. En el versículo capítulo 15, versículo 13. Años después, vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Había desobedecido por segunda vez a Dios 2 años después. Y no cambió, seguía siendo la misma persona. Y Samuel intercedía por Saúl. Pero nada, el hombre no reconocía cuando fallaba. Era terco, obstinado. Y hay un pecado en nuestras vidas cuando somos obstinados. Yo no puedo echar la culpa de toda mi esposa, a mis hijos. Tú no puedes echar la culpa a los demás de lo que te pasa. Hay cosas que ante Dios es hora de asumir. Digo, es hora de asumir. Y dice, y él dijo: yo cumplí la palabra de Jehová, yo hago bien. Y el versículo 30 dice, y él le dijo: yo he pecado. Cuando ya Samuel le hizo entrar en razón, dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Le dio lo mismo. Yo sí, pero tanta bulla, hombre, sí, yo fallé, me metí una borrachera, yo hice esto, hombre, yo fallé, sí. Yo insulté a fulano, pero ya es tanta bulla. Que lo diga conmigo, que lo diga con los hombres, pero con Dios eres así. Con Dios somos así. ¿No da lo mismo? No, yo odio, yo amar de una amargura. Esa persona que quiero verla muerta, pero es un odio sano. Hombre, no gusto de esa persona. Hombre, por eso es que en David la misericordia y la gracia de Dios actuó de una forma diferente que en Saúl. Eran creyentes los dos, mismo rango, mismo Espíritu Santo, porque a los dos les fue ministrado el Espíritu Santo. Y dice el versículo 21, ¿cómo era Saúl con la ofrenda para darle a Dios? Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer el sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Diga conmigo, las primicias. Diga, las primicias del anatema. Es cuando algo no es tuyo. Es cuando das a Dios de lo que te sobra, no de lo que sacrificas. Es cuando tú das en nombre de otro. Cuando tú crees que darle a Dios es una obra social, les pides a todo el mundo para poder dar a Dios. ¿Me estás oyendo? Dice que para Saúl darle a Dios no era sacrificio. Buscó y le daba a Dios de lo robado, de lo que le sobraba a otro, de lo que le quitaba a otro, no lo de los tesoros de él. Y dice la Biblia, escuche bien, y dice la Biblia en el versículo 22, dice el 22, dice: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en holocausto y víctima como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Hay gente que toma esta palabra de Dios, sobre todo los que no les gusta dar, los teólogos por temporada, los teólogos de bolsillo, y dice: Dios dice que se complace más en la obediencia. Claro, obedece 10%, obedece con los frutos de tu finanza, obedece, da a Dios lo mejor, obedece. Lo que pasa es que la sacamos de contexto. Se lo dijo Samuel a Saúl, porque Saúl quería dar lo primero que se presentaba, lo que le sobraba y en el tiempo que le daba la gana. No quería sacrificar. Y le dice: para Dios es mejor obedecer que los sacrificios.
Es lo que Dios le dice. Para Saúl, el dar a Dios no era relevante. Siendo rey. Siendo rey. Y esa era la vida de Saúl. Y vamos rápido a la vida de David. Vamos rápido. David, que hizo peor que Saúl, mató a un hombre, le quitó la esposa, dijo mentira. Tremendo David. Pero en él obraba más la misericordia y la gracia de Dios. Y que hoy salgamos de este lugar. No salgas de este lugar siendo el mejor creyente. Sal saliendo en el que mejor obra la gracia y la misericordia de Dios. No nos hagamos como el fariseo. Yo diezmo, yo ofrendo, yo soy el mejor. No. El que tiene oído, oiga. Dice la palabra. 1 Samuel 14, 17. Dice: entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él: pasa ahora revista y ve a quién se ha ido de los nuestros. Pasaron revista y aquí que faltaba Jonatán y su paje de armas. Mira bien, y su paje de armas. Y su paje de armas. Y dice el 18. Dice: y Saúl dijo a Ahías: trae el arca de Dios, porque el arca de Dios está entonces con los hijos, estaba con los hijos de Israel. Aquí me vuelve un pedazo. Antes de entrar a David, Saúl usaba solo el arca de Dios cuando había guerra. ¿Me está escuchando? La presencia de Dios cuando había guerra. ¿Tú te acuerdas de la presencia de Dios cuando hay guerra? Cuando alguien se enferma, cuando él está en la clínica. ¿Te acuerdas de Dios? ¿Te acuerdas del pastor? ¿Te acuerdas del WhatsApp de la iglesia? Cuando hay guerra, cuando hay crisis, solo se acordaba de la presencia de Dios. Eso hacía Saúl. Tengo guerra, ahí busqué el arca. Se acordaba. Cuando no había guerra, qué arca ni qué arca. ¿Cuándo te acuerdas de la casa de Dios? David, dice la palabra. Mira lo que dice la escritura. Dice David, dice la escritura. 1 Samuel 14 dice: pero mientras que... No, dame el otro versículo. Dice la escritura, dice, el que sigue. Dice: y Saúl dijo a Ahías: no, sigue adelante, hijo, los que siguen. Dame los que siguen. Ahí dice, 2 Samuel 6:3 dice: cuando los que llevaban el arca de Dios, ya hablo de David aquí, y habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. David se preocupó por el arca de Dios. Y aunque al principio fracasó, dice que se esforzó otra vez. Se esforzó por buscar la presencia de Dios. Esos minutos tuyos en el devocional en la mañana, a mediodía, ese tiempo que tienes con Dios, ese es tu arca. Ese es tu arca. Cuando estás aquí adorando, ese es tu arca. Y dice la palabra que David sacrificó. Allí adoró. Y dice la palabra de Dios. Mira bien. Dice la palabra. El versículo 13. El 14 sigue. Y David danzaba con toda su fuerza. Y delante de Jehová, y estaba ahí vestido de un efod de lino. David hizo fiesta. David ante el arca de Dios se esforzaba. ¿Y qué tenía puesto David? ¿Qué tenía puesto David? Un efod de lino. Aquí adoramos con todas nuestras fuerzas. ¿Será que así como brincamos en la casa y decimos gol, así como aplaudimos en la casa cuando vemos una película o cualquier otra cosa, así aquí en la iglesia hay la misma euforia aquí? Aquí parece un animal disecado y en la casa parece, mejor dicho, nadie te puede agarrar. En la calle David no, David frente al arca de Dios daba todo. Cuando vienes acá vas a adorar, das todo. Que cuando vienes aquí sales, hasta en el pelo se te nota que se te olvidó. Sales así todo. Pero es que vengo de ofrecerle a aquel que me sustentó 7 días. Vengo de adorar a aquel que me dio todo. Yo no vengo solamente de la iglesia. Vengo del culto, de un servicio a Dios. Ese era David.
Ese era David. Ese era David. 15. Y dice, así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de ¿qué? Con júbilo, con alegría. Porque aquí no vinimos a un velorio. Ay, esos instrumentos. No, es que no estamos en velorio. El que murió se levantó hace más de 2000 años. Se levantó de la tumba y dijo: sorbida, sorbida es la muerte en victoria. Aquí no me vienes a celebrar a mí, no vienes a celebrarle a ellos. Tú vienes a celebrarle al que murió por ti en la cruz. Y dijo: Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Y dice la palabra, y dice la escritura, en 1 Crónicas 15, del 1 al 2, dice, mire lo que dice acá, 1 Crónicas 15, 1 dice: hizo David también casa para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar, ¿para qué? ¿Para qué? Este es el lugar de tu arca acá. ¿Te preocupas por arreglar el arca, el lugar del arca de Dios, o te da lo mismo? David arreglaba su casa, pero estaba pendiente del arca. Y dice la Biblia, y le levantó una tienda. Le levantó una tienda. David nunca llevó el arca cuando había una guerra. No, eso lo hizo Saúl. Eso lo hicieron antes de él. David, ¿sabe qué hacía? Él se iba para la guerra y dejó un grupo de personas adorando a Dios 24 horas al día. Por eso David no perdió una guerra. Y dice la palabra que David en el versículo 2, mira lo que dice el 2. El 2 sí. Dice: entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por ¿quién? Porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y les sirvan perpetuamente. David no tomó la ligera cómo tenía que manejar la presencia de Dios. David estudió en la Biblia, buscó, dijo: Dios tiene que ser así. David no decía: ay no, todo el que tiene Biblia es de Dios, cualquiera puede poner las manos sobre mi cabeza, cualquiera me puede orar, todo el mundo tiene la presencia de Dios. No, David indagó. Hay que indagar. No hay que ser neófitos espirituales. Sí. Porque a veces no sabes ni a quién estás orando, ni cómo estás pidiendo. David estudió y buscó. Y dice la Biblia que ahí se manifestó más la adoración en David. 1 Samuel 24:4 dice, mira cómo dice: entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tus enemigos en tu mano, y harás con él como te pareciera. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de ¿quién? Lo iba a matar, David iba a matar a Saúl. Y dice el versículo 5, dice: después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla de ¿quién? David, a diferencia de Saúl, se arrepentía. Intentó matar a Saúl, vengarse con sus propios medios. Cuando tú escribes en las redes algo de alguien, déspotamente, dañas a alguien, ya no te corre nada. Ya te da lo mismo. Cuando confirmas algo que es calumnia y ni sabes si es calumnia y lo afirmas, no te da lo mismo. David le pasó un corrientazo así. ¡Uy! Porque tú y yo somos pecadores, pero tenemos el Espíritu Santo, que es el mayor filtro. ¿Cuántos dicen amén? Y él se dio cuenta que estaba equivocado. David dijo: quiero hacer daño y está mal. Y después, años después, casi 10 años después, David falló. Y cuando lo fueron a confrontar, dice la palabra en el Salmo 51:7, mira lo que dice. Ojalá tú lo pudieras leer en tu casa después, más detenidamente. Dice: purifícame con hisopo, seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Miren cómo se arrepentía David. David decía: sí, ya, fallé, ya, todo el mundo falla. Todo el mundo, como aquel si la hace, yo no la puedo hacer. Ya. Hay gente cuando tú le dices: uy, hermano, son 20 años en esto, son 30 años en el evangelio. Tú le dices algo a alguien: y fulano.
Y sultano, él sí puede tener novio, sí puede hacer daño, sí puede hacer esto, y él sí. Así, la gente. Tú supieras lo que se vive en la vida cristiana, tú supieras. David no, dijo, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Sigue diciendo, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Y sigue diciendo, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. ¿Está viendo? Borra todas mis maldades. Y dice el versículo siguiente, dice, cree en mí, oh Dios, ¿qué? Un corazón como limpio y renueva un espíritu dentro de mí. Y termina diciendo el versículo 11, no me eches delante de ti y no quites de mí, ¿qué? Ese era David, pecador, lascivioso. No podía ver mujer ver mal parqueada, David. No podía ver mujer mal parqueada porque la enamoraba. Pero en él funcionaba la misericordia y la gracia. ¿Qué funciona en ti? Los grados de misericordia y gracia. De pronto esa gente que tú dices que está peor que tú, pero lo ves bien, puede ser de pronto que están haciendo algo mejor que tú en el mundo espiritual. Hagamos lo mejor que podemos hacer para Dios. Dice la palabra, dice el versículo, en la ofrenda. Usted conoce cómo era David con la ofrenda. ¿Para qué se lo digo? David dio lo mejor para Dios. Ustedes sabían que David daba lo mejor para Dios. Si vamos a hablar de la ofrenda, David, usted consigue en el capítulo 21 del primer libro de Crónicas, usted va a encontrar que el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Onán Jebuseo, y que fuera allá el ángel iba a destruir la ciudad. Y usted va a leer desde el versículo 19 hasta el 24. Usted puede ir leyendo hasta el 24 y usted va encontrando que allí David va y le dice, necesito que me dé tu terreno para construir un altar a Dios. Y le dice el campesino, el pastor de ovejas, no, te lo regalo y te doy hasta la leña. Dijo David, no, Señor, no sacrificaré cosas a Jehová que no, ¿qué? Dos diferentes versiones. Saúl decía, lo de anatema, lo de otra, ¿qué hay para llevar? No, David daba lo que costaba. David todavía daba lo que costaba. Sí, Señor, todavía daba. Eso hace la diferencia. Eso dice el versículo 24. Dice el 24. Entonces el rey David dijo a Ornán, no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto. ¿Qué? Y vamos a terminar. Este es el primer punto. Y el segundo es corto. El segundo es el perdón y restauración divina. Y eso es lo que hablábamos hoy, el perdón y restauración divina. Porque cuando tú eres perdonado por Dios, Dios te levanta y dice, bueno, pastor, ¿y por qué a otros yo siento que Dios los perdona más rápido que a mí? Lucas 22, 31. Vamos a hablar de dos hombres, Pedro y Judas. Mismo pastor, mismo tiempo en el cristianismo. Mismo pastor, Jesús. A los mismos, Pedro y Judas. A los dos los bautizó Juan el Bautista. No los bautizó Jesús, porque Jesús no bautizaba. Uno era tesorero, el otro pescador. Y los dos ministró cuando fallaron. Ministró el Señor. Y dice Lucas 22, 31 dice, dijo también Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás ha pedido para sandearlos como a trigo. Y dice el versículo siguiente, el 32, pero yo he rogado para que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y dice la Biblia, dice en Juan 12, 1 dice, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, y el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos.
Y sigue diciendo el 2. Dice, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Escuche bien. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó ¿de qué? Ella cogió un frasco de perfume. Mira lo que dice el versículo 3. Mira lo que dice. Esta versión. Dame la otra versión, hijo. Dice, entonces María tomó un frasco con casi medio litro de un costoso perfume preparado con esencia de nardo. Le ungió los pies a Jesús y lo secó con su propio cabello. Y la casa se llenó ¿de qué? Se llenó de la fragancia de perfume. Y cuando Judas ve eso en el versículo 4, uy hermano, mira lo que dice. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que había de entregar, dice el versículo 5, dijo, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Dice el versículo 5 que él se molestó. Dice esta versión, mira lo que dice la traducción, dice, este perfume valía el salario de ¿cuánto? ¿Cuánto te ganas tú en un año? Esta mujer entregó a Jesús en un frasco de perfume el salario de ¿qué? Por eso a Judas le dio rabia. No todos te van a aplaudir por tu manera de bendecir la obra de Dios. Hay gente que se va a molestar. Tú a Dios no lo vas a comprar, pero sí lo vas a honrar. Y dice, se molestó, dice esta versión. Mira lo que dice esta otra versión. Dice, mejor se hubiera vendido este perfume, nos habrían dado el dinero de 300 días de trabajo. ¿Cuántos días de trabajo? 300 días de trabajo. ¿Cuántos días tiene el año? 365 días. Casi un año de sueldo. Mete domingo y feriado. ¿Tú que te crees que das mucho? En un instante dio esto ella. Y ojalá cuando... Y eran discípulos. De pronto Judas estaba en el altar y Pedro estaba abajo. Y tú no pensabas que como Judas estaba en el altar daba más que daba menos. Se confundían porque como era el tesorero. Y dice el versículo 6, dice el 6. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. ¿Era qué? Ladrón. Eso pasaba en él. Y en Mateo 27, 3, mira lo que dice. Entonces Judas, el que había entregado viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Dice el versículo siguiente, el versículo 4, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. ¿Y cómo terminó Judas? Ahorcado, igual que Aitofel. Los Aitofel y los Judas terminan ahorcados. Aitofel, que era el consejero de David, el número 1. Este que era la oveja financiera de Jesús, terminó ahorcado porque no creyó en el perdón. No había aprendido lo que era el arrepentimiento. Y en él no actúa el arrepentimiento, no por falla de Dios, no por Satanás, tampoco por el diablo, no por la gente. Él no había aprendido que Jesús había dicho que a todos los iban a zarandear, pero que al final Él los podía restaurar y levantar. Este año, en lo que te ha pasado a ti, en lo que te pasó y lo que te va a pasar, Dios dice que Él está con nosotros todos los días del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Pero Judas no actuó el perdón y la restauración divina no actuó en él. Decidió matarse. Pedro no. Dice Lucas 5:1. Dice Lucas 5:1, dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Sigue el versículo siguiente, dice, y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Sigue diciendo, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca, ¿a quién? A la multitud. Las barcas eran de Pedro. Pedro le prestó sus barcos a Jesús. Pedro era generoso con Jesús. No pecó, le fue mal, no le pagaron. ¿Cómo eres tú cuando llegas a la iglesia y no te han pagado?
O están cortando un servicio público. ¿Cómo llegas a la iglesia? Pedro pescó toda la noche y no pescó nada. Y viene Jesús y dice, Pedro, préstame los barcos. Móntese, maestro. Y se los retiró. ¿Para qué? Para que Jesús pudiera predicar. ¿Cómo eres tú cuando Dios te pide algo? La situación está crítica. ¿Cómo actuamos? Por eso es que Pedro tuvo la pesca milagrosa. ¿Y quieres pescas milagrosas? Pero sin dar nada. Como te sea más fácil. Y lo tremendo que eso enseñamos a los demás. Y, dice, y sigue diciendo la palabra. Escúcheme bien. Sigue diciendo el versículo Mateo 26. Vamos a terminar ahí. Versículo 73. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Dice el 74. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida, ¿qué pasó? Dice la Biblia que él maldijo el nombre de Jesús. Esa boquita de Pedro se parece mucho a la de nosotros cuando estamos cabreros. Y dice el versículo 75. Entonces Pedro se acordó de la palabra de Jesús, que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, ¿qué hizo? Pedro no tuvo que buscar a nadie. Él sabía que tenía que pedir perdón. Mira lo que dice esta versión. Colócate en pie. Mira lo que dice esta versión. Y Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho. Antes que el gallo cante. Colóquese en pie. Antes que el gallo cante. Miren bien. Antes que el gallo cante, vas a decir 3 veces que no me conoces. Entonces Pedro salió de aquel lugar y se echó a llorar con mucha ¿qué? Tristeza. Pidió perdón. Yo quiero que inclines tu rostro en esta hora. Yo alabo por mi rompimiento, antes que venga mi bendición, antes de que lo vea mi petición ahora. Yo sé que hecho está. Lo alabo con mi rompimiento, antes que venga mi bendición, antes de que lo vea mi felicidad ahora. Yo sé que hecho está. Yo sé que viene rompimiento. Yo sé que viene rompimiento. Yo sé que viene